Bien, vamos a la segunda parte que tiene que ver con el estudio de la cohesión. Sí que les había dicho que eran las relaciones que había entre determinadas oraciones o partes del texto, pero siempre relaciones internas. Tenemos acá un texto que habla sobre el mate, que tenemos que leerlo. Dice emojis, el mate muy cerca de formar parte del esperanto digital. Si la mayoría de los argentinos lo toma a diario y si hay 114 países que importan su yerba, ¿cómo podía faltar el emoji del mate? Sencillamente porque ingresar a la Academia Oficial del Emoji no es tan fácil. Por eso, en julio del 2017, la periodista digital Florencia Coelho levantó la mano en el Hackathon de Buenos Aires, un evento que reúne a periodistas y programadores y les pidió ayuda para impulsar el proyecto. Colaboraron con ella 4 entusiastas. Después de ganar varias instancias, consiguieron que el mate estuviera entre los posibles nuevos emojis. Todavía faltan 2 instancias. Sin embargo, el mate se ubica entre los iconos más relevantes de los finalistas y tiene muchas chances. Así, salvo que exista una objeción con fundamento, parece que se sumará al esperanto digital. Fuente Diario La Nación, 3 de junio de 2018. Bien, entonces, tenemos 2 preguntas, 2 consignas. Una es, ¿a qué palabras o expresiones hacen referencia a los términos destacados en naranja? Señalarlos con una flecha. En el caso de lo, cuando dice lo toma a diario, piénsenlo, si quieren pausen el video. Se refiere al mate, ¿sí? Los argentinos toman, la mayoría de los argentinos toma mate a diario. Se lo viene de mate. Su también se va a referir al mate, ¿sí? Su yerba. Y les, si quieren piénsenlo y relean el párrafo, pausen el video, se refiere a la periodista digital Florencia Coelho, ¿sí? Les pidió ella a los periodistas y programadores que la ayuden, ¿sí? Entonces Florencia Coelho le pidió a los periodistas y programadores, ¿sí? Bien. Debajo tienen un recuadrito amarillo, de nuevo, o verde lima, como quieran llamarle, que nos define qué es la cohesión. La cohesión es la propiedad por la cual las palabras y las oraciones de un texto están conectadas entre sí para producir una unidad de sentido. Hay diferentes procedimientos para asegurar la cohesión de un texto y evitar repeticiones innecesarias. Y acá tenemos algunos de los recursos que podemos utilizar. Podemos utilizar la referencia, que es una expresión o palabra que es reemplazada por un pronombre icónico, él, ella, esto, lo, o por un determinante, su, este, mi, que se refieren a esta. La mayoría de los argentinos lo toma. En este caso, lo se refiere a mate. Elipsis. Se omite una palabra o frase que se puede reponer por contexto. Es el caso del sujeto tácito. Así, salvo que exista una objeción con fundamento, parece que el emoji del mate se sumará al esperanto digital. Y fíjense que en la oración, ¿sí?, como está escrita en el texto, es así, salvo la existencia de una objeción con fundamento, parece que se sumará al esperanto digital. Y nosotros ya sabemos que estamos hablando del emoji del mate. También tenemos sustitución por sinónimos o hiperónimos. Por ejemplo, fácil y sencillo son sinónimos porque tienen significados equivalentes, mientras que lengua es un hiperónimo de francés, español, alemán, porque las incluye en su significado. Otro recurso es el uso de conectores, ¿sí? Une 2 oraciones estableciendo una relación específica entre ellos. Por ejemplo, todavía faltan 2 instancias. Sin embargo, el mate se ubica entre los iconos más relevantes, ¿sí? Les da el tipo de relación. En este caso es una relación adversativa,
pero no se van a tener que saber el nombre de las relaciones, simplemente saber que hay conectores que conectan justamente dos ideas. Acá también tenemos tenemos varias consignas. La primera dice, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Y reponerlo. Dice, después de ganar varias instancias, consiguieron que el mate estuviera entre los posibles emojis. En este caso, tenemos que completar, si quieren, pausen el video. Se refiere a estos entusiastas programadores y periodistas que son los que consiguieron que el mate estuviera entre los posibles emojis. 2. Rodear el pronombre que sustituye la expresión la periodista digital Florencia Coelho. Ahí vamos a volver al texto. ¿Sí? Dice la periodista digital Florencia Coelho levantó la mano y después dice les pidió ayuda para impulsar el proyecto. Colaboraron con ella 4 entusiastas. Entonces, el pronombre que reemplaza a Florencia Coelho es ella. ¿Qué sinónimos o hiperónimos se podrían usar para evitar o repetir la palabra mate? Les doy unos segunditos, piénsenlo, pausen el video. Podemos utilizar, por ejemplo, la palabra infusión, ¿sí? Ahí tenemos un sinónimo. Después, si se les ocurre otro, lo van a poder anotar abajo de este video o en Classroom o en la plataforma que estemos usando. 4. Clasificar los conectores según la relación que establecen, temporal o consecutiva. Esa no la vamos a hacer porque no vamos a profundizar tanto, ¿sí? Me interesa más que sepan utilizar los mecanismos cohesivos antes que saber mencionarlos, ¿sí? Y 5. Escribir un texto con muchas repeticiones innecesarias. Este tampoco lo vamos a hacer porque obviamente lo tendríamos que hacer en el aula. Bien, ahora vamos a practicar esto que aprendimos, ¿sí? Para ver si entendimos algo en la parte anterior. Bien, vamos a pensar en coherencia y cohesión, en las dos cosas. En la primera tenemos 4 fragmentos de textos y me dice que tengo que enumerar del 1 al 3 por orden de cómo estaría armado un texto y poner una cruz en el que no forma parte de este texto. El primero, el que es de la izquierda arriba, dice: a partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas conocidos como Materia de Bretaña. Chetien de Troyes añadió otro elemento importante a su leyenda como el personaje de Lanzarote del Lago o Lancelot, caballero y amigo del rey Arturo. Segundo fragmento, en Harry Potter se dice que Merlín había asistido a la escuela de Hogwarts, donde estudia Harry, un niño huérfano que vive con sus crueles tíos hasta que su 11º cumpleaños se entera de que es mago. Harry deberá evitar el resurgimiento de Voldemort o Señor Oscuro. Tercer fragmento. El rey Arturo es un destacado personaje de la literatura europea que lo presenta como el monarca ideal. Su historia pertenece al folclore y la literatura, pero se cree que Arturo pudo haber sido una persona real o un personaje basado en una persona real. Según algunos textos medievales tardíos, fue un caudillo britano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo VI. Cuarto texto, el primer relato de la vida del personaje se encuentra en la historia de los reyes británicos de Geoffrey Monmouth, quien configuró los rasgos principales de su leyenda. En su relato aparecen figuras como el padre del Arturo, Uther Pendragon, y su consejero, el mago Merlín, además de elementos como la espada de Excalibur. Si quieren, pueden pausar el video, pensar qué orden le pondrían ustedes y yo les voy a decir cuál es el orden correcto. El primer fragmento es el que dice: el rey Arturo es un destacado personaje de la literatura europea, ¿sí? El que está a la izquierda, abajo.
El segundo es el que dice: a partir del siglo XII, Arturo fue el personaje central de un conjunto de leyendas. El tercero va a ser el de la derecha abajo, que dice el primer relato de la vida del personaje. Y obviamente que el fragmento que no pertenece a este texto es el que habla de Harry Potter y de Merlín. Bien, después nos pedía básicamente que indiquemos qué información nos da cada párrafo. Obviamente que el primero nos dice de dónde surge la leyenda, ¿sí? El segundo párrafo va a decirnos más específicamente a qué leyendas está asociado, y la tercera va a estar ya con algo más puntual relacionado con el primer relato que se conoce sobre la vida del rey Arturo. Bien, la siguiente actividad nos pide que leamos ese fragmento y que remarquemos los elementos que se encuentran repetidos innecesariamente. El texto dice: el poeta Virgilio narra en la Eneida las aventuras de Eneas, el héroe que huye de Troya luego de que Troya fuera quemada por los aqueos y viaja por el Mediterráneo en busca de una nueva tierra. Castigado por la diosa Hera, Eneas naufraga en la costa de Cartago. En la costa de Cartago conoce a la hermosa reina Dido. La reina Dido se enamora perdidamente de Eneas e intenta retener a Eneas para que permanezca en el reino de Dido. Bien, el recuadro amarillo tiene la información que vimos en las partes anteriores, así que no lo voy a volver a leer. Lo tienen ahí, pueden pausar el video y leerlo. Y para este fragmento del poeta Virgilio nos van a pedir que lo reescribamos. ¿Sí? Nos van a pedir que reescribamos el texto usando esas expresiones o palabras, y yo ya lo hice, obviamente, y lo van a tener acá. El poeta Virgilio narra en la Eneida las aventuras de Eneas, el héroe que huye a Troya luego de que ésta, acuérdense que ahí repetía Troya, fuera quemada por los aqueos y viaja por el Mediterráneo en busca de una nueva tierra. Castigado por la diosa Hera, Eneas naufraga en la costa de Cartago, donde conoce a la diosa Dido. Acuérdense que donde va a reemplazar a la costa de Cartago. Ella va a estar en el lugar de diosa Dido, que estaba repetida, se enamora perdidamente de Eneas e intenta retener al joven héroe para que permanezca en la ciudad. Obviamente que fíjense que acá, cuando me dan las consignas, me dan una mayor cantidad de palabras, pero no necesariamente teníamos que usarlas todas, y también podemos utilizar la elipsis. La elipsis, acuérdense que es cuando yo omito una parte para que puedan y que se va a poder entender sin que yo lo tenga que volver a repetir. Bien, cuando estén haciendo la actividad de tío Ignacio, van a ver que van a poder usar algunos de estos recursos y que en muchos casos van a poder utilizar la elipsis, que es cuando yo elimino una parte de la oración porque puedo reponerla con información anterior. Bien. En el punto C obviamente nos dice que comparemos y que presenten diferencias. Obviamente lo podemos hacer de diferentes maneras. En el punto 3 me da dos ejemplos. Me dice: el profesor Papiropoulos da inicio a su conferencia sobre cultura griega. El renombrado investigador lleva años estudiando el tema. Su especialidad es la mitología. En este caso tenemos que reconocer los procedimientos de cohesión. Si quieren, pausen el video para pensarlo, y vamos a tener dos. Uno, el renombrado investigador, que obviamente está en función de no volver a repetir el profesor Papiropoulos. ¿Sí? Podríamos también haber dicho: el profesor Papiropoulos da inicio a su conferencia sobre cultura griega. Lleva años estudiando el tema, y ahí estoy haciendo elipsis porque directamente no lo nombro, pero sé que estoy hablando del profesor. Pero en el caso de renombrado investigador, estoy utilizando una sustitución, ¿sí? Y voy a tener otro recurso que es el su, que también se va a referir obviamente al profesor, y en ese caso es una referencia, ¿sí? Su sé que se refiere al profesor.
La segunda, dice Papirópulos, establece similitudes y diferencias entre Hércules, Teseo, Ulises y Perseo. Estos héroes y los dioses que los favorecen o perjudican ocupan gran parte de su exposición. Los asistentes escuchan atentamente. Al final le formulan algunas preguntas y luego se acercan a él para que le firme los ejemplares de su último libro. Fíjense que vamos a tener la palabra héroes en lugar de Hércules, Teseo, Ulises y Perseo. Si quieren, acá pausen el video y piensen qué recurso es. En este caso es una sustitución. Y después cuando tengo los, le, el, les y su, que son todas informaciones que yo puedo reponer por la información del texto, se trata de referencias. Bueno, el punto 4 se los dejo, si quieren, pausen el video, piénsenlo para que lo hagan. Si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios debajo de este video o pueden utilizar también las plataformas que utilizamos habitualmente. Con toda esta información y con estas cuestiones de coherencia y cohesión van a poder resolver fácilmente la actividad de Tío Ignacio. ¿Sí? Recuerden que Tío Ignacio es un conjunto de oraciones que, si bien cuenta una historia, no está del todo armado de manera cohesiva, ¿sí? Lo que van a tener que hacer ustedes es unir esas oraciones en párrafos a partir de algunos recursos que ustedes saben usar, ¿sí? Y van a poder armarlo. Consejo, para que les quede bien el texto, tengan en cuenta que no en la primera vez que lo escriban les va a quedar perfecto. Traten de releerlo, pensarlo, hacer un borrador un día, dejar pasar un tiempo y luego volver a retomarlo, porque muchas veces en ese tiempo las ideas se acomodan y nos sirve mucho más para poder reconocer si tuvimos algún error y mejorarlo. Espero que les haya servido. Son varios porque, bueno, lo fui cortando. Esta se hizo un poquito más extenso. Espero que estén bien y nos vemos la próxima en nuestra próxima clase por Zoom. Los quiero.